4 metros de altura. Cabello rojo fuego. Manos de 6 dedos. 2 hileras de dientes. Y en su boca, todavía masticaba trozos de carne humana. En el año 2002, en las montañas de Kandahar, Afganistán, las fuerzas especiales estadounidenses no abrieron fuego contra una célula talibán, sino contra un caníbal prehistórico. Tardaron 30 minutos de combate ininterrumpido con calibre 50 para acabar con él. Pero el gigante de Kandahar no era el único secreto que escondía ese desierto maldito. Entidades de humo capturadas en cámaras térmicas en el puesto de observación La Roca. Djinn invisibles susurrando en ruso en el silencio de la noche. El Pentágono clasificó todos estos informes como alto secreto. ¿Por qué? Porque si tu enemigo es humano, luchas. Pero si tu enemigo viene del infierno, solo puedes rezar. Afganistán. 2002. Operación Libertad Duradera. Montañas de Kandahar. Una patrulla desaparecida. Radio en silencio. Han pasado 24 horas. Enviaron fuerzas especiales. Para encontrarlos. 12 hombres. Los mejores. Encontraron una cueva en las montañas. Dentro, algunos equipos. Radios rotas. Uniformes desgarrados. Manchas de sangre. Pero los soldados no están. El comandante hace una señal. Más adentro. Avanzan hacia las profundidades de la cueva. Entonces, escucharon un sonido. Desde las profundidades. Un sonido desconocido. No era humano. Tampoco animal. Algo diferente. Y de repente apareció. Desde la oscuridad. 4 metros de altura. Cabello rojo hasta los hombros. Su rostro, humano pero distorsionado. Horrible. Ojos pequeños. Pero profundos. Hambrientos. Boca abierta. 2 hileras de dientes. Sus manos, 6 dedos. En cada una. Y en esas manos, una lanza. Hecha de piedra y hueso. En su punta, un soldado. Uno llamado Dan. La lanza había atravesado su pecho. Ya estaba muerto. El líder del equipo se quedó paralizado. ¿Qué es esto? El gigante rugió. Estaba furioso. Lanzó la jabalina. Hacia 2 soldados. Uno saltó. El otro llegó tarde. La lanza se clavó en su hombro. El comandante gritó: ¡Fuego! ¡Abran fuego! Los M4 estallaron. Lluvia de balas. Pero el gigante no se detiene. Avanza. Rápido. Agarra a un soldado. Lo levanta. Lo arroja. El hombre golpea contra las rocas. No se mueve. Calibre 50. Ahora. El arma pesada entra en acción. Explosiones. Estruendos. El gigante se tambalea. Pero sigue en pie. 30 segundos. Fuego ininterrumpido. Finalmente, sus rodillas se quiebran. Cae de rodillas. Un último grito. Y cae. Silencio. El equipo intenta respirar. ¿Qué acabamos de vivir? Pero la historia no termina aquí. Porque el gigante de Kandahar no estaba solo. Pausa, transición. Afganistán. A lo largo de la historia, estas tierras han sido llamadas el cementerio de imperios. Desde Alejandro Magno hasta los mongoles, desde el Imperio Británico hasta la Unión Soviética, desde la OTAN hasta los talibanes. Quien puso pie en estas montañas, o se fue derrotado, o nunca se fue. Durante miles de años, en estas tierras se derramó sangre. Tantas guerras, tanta muerte, que la gente local dice, el suelo de Afganistán está hecho de huesos. Pero no solo guerras. También hay leyendas. Leyendas muy antiguas. Gigantes. Lugares malditos. Templos ancestrales. Y estas leyendas no son solo historias. Al menos, no para los soldados que lucharon allí.
En 2001, cuando Estados Unidos entró en Afganistán, los soldados pensaban que lucharían contra los talibanes. Pero desde los primeros días, algo era extraño. Soldados experimentados tenían sensaciones raras durante la guardia nocturna. Como si estuvieran siendo observados. Pero nadie era visible. En las cámaras térmicas, a veces aparecían siluetas. Con forma humana pero diferentes. Los comandantes dijeron, cansancio, estrés. Pero los soldados sabían. Esto era diferente. Y lo que sucedió en esa cueva en las montañas de Kandahar, lo cambió todo. Era el verano de 2002. Kandahar estaba en su época más calurosa. De día, 50 grados. De noche, 10 grados. Una geografía dura. Una patrulla de fuerzas especiales salió para una misión de reconocimiento rutinaria. 6 hombres experimentados. Su objetivo era localizar células talibanes en las montañas. Los primeros días transcurrieron con normalidad. Pero al tercer día, se cortó la comunicación por radio. Durante 24 horas, no llegó ninguna señal. El mando se preocupó. Enviaron un equipo de rescate. 12 hombres de élite. Cuando llegaron a las últimas coordenadas conocidas de la patrulla perdida, encontraron una cueva. En la entrada de la cueva, hallaron restos de equipo. Radios rotas. Uniformes desgarrados. Manchas de sangre. Pero no había cadáveres. El líder del equipo, el capitán Michael, apuntó la cámara térmica hacia el interior de la cueva. En la pantalla, apareció un túnel profundo. Y al final del túnel, una enorme señal de calor. El equipo entró con cuidado. La cueva estaba húmeda y oscura. La luz de las linternas iluminó símbolos extraños en las paredes. Escrituras antiguas. Quizás de miles de años. Entonces, escucharon ese sonido. Como un rugido profundo. Venía desde las profundidades. Y desde la oscuridad, salió. El primer soldado que lo vio, se quedó paralizado. No salió ni una palabra de su boca. Solo miró. La criatura medía 4 metros de altura. Tal vez más. Tenía forma humana pero, estaba distorsionada. Desproporcionada. Su cabeza era pequeña en comparación con su cuerpo. Pero su cuerpo era musculoso y gigantesco. Cabello rojo caía sobre sus hombros. Su rostro se parecía a un rostro humano pero más primitivo. Frente ancha. Mandíbula grande. Cuando abría la boca, se veían 2 hileras de dientes. Afilados. Depredadores. Sus ojos eran pequeños pero había una ira profunda en ellos. Sus manos, tenían 6 dedos. En ambas manos. Como garras. Y en esas manos sostenía una lanza. Hecha de piedra y hueso, primitiva pero mortal. En la punta de la lanza, había un soldado. De la patrulla perdida. El joven soldado llamado Dan. La lanza había atravesado su pecho. Sus ojos estaban abiertos. Pero ya no veía. El líder del equipo levantó su arma. ¡Fuego!, gritó. Y se abrieron las puertas del infierno. Los rifles M4 comenzaron a escupir cientos de balas por segundo. Pero el gigante no se detenía. Avanzaba. Lanzó la jabalina. Hacia 2 soldados. Uno saltó en el último segundo. El otro no tuvo tanta suerte. La lanza se clavó en su hombro. Cayó. Gritaba. El gigante avanzó con grandes pasos. Agarra a un soldado. Lo levanta. Y lo arroja. El hombre golpea contra la pared de la cueva. Se escucha un sonido. El sonido de huesos rompiéndose. El hombre cae al suelo. No se mueve. Calibre 50. Ahora. El comandante grita. El soldado con el arma pesada se arrodilla. Apunta. Y dispara. El calibre 50 tiene la potencia para perforar incluso tanques. La primera bala impacta en el pecho del gigante. Pedazos de carne salen volando. El gigante se tambaleó. Pero seguía en pie.
Segunda bala. Tercer. Quart. Cada una abre heridas enormes en el cuerpo del gigante. Pero él sigue sin morir. Grita. Furioso. Adolorido. Finalmente, sus rodillas se quiebran. Cae de rodillas. Un último grito. Y cae. Silencio. Solo se escuchan respiraciones. El equipo está en shock. ¿Qué acabamos de hacer?, susurra alguien. El capitán Michael se acerca al cadáver del gigante. Revisa el pulso. No hay. Está muerto. Pero Michael siente miedo. Porque esta criatura no se parecía a nada. No se parecía a un humano. No se parecía a un animal. Era otra cosa. Algo de tiempos prehistóricos. Llegó un informe al comando de la base. Contacto con el enemigo. Hay bajas. Pero encontramos algo que no podemos explicar. La respuesta fue clara: guarden silencio. No digan nada. Enviamos un equipo. Una hora después, llegó un helicóptero chino. Dentro había hombres vestidos de civil. Envolvieron el cadáver del gigante en pesadas bolsas de nylon. Lo cargaron en el helicóptero. Y se lo llevaron. ¿A dónde? Algunos dicen que a la base aérea de Wright-Patterson. Otros dicen que al Área 51. Pero no hay ningún registro oficial. A los soldados del equipo les hicieron firmar acuerdos de confidencialidad. Olviden lo que vieron. Nunca se lo digan a nadie. O enfrentarán una corte marcial. Y así lo hicieron. Durante años. Hasta 2016. Ese año, un soldado retirado dio una entrevista con el nombre en clave MRK. Lo contó todo. El gigante de Kandahar era real, dijo. Lo matamos. Pero el Pentágono actúa como si nunca hubiera sucedido. La declaración oficial del Pentágono: no tenemos registro de tal incidente. Decenas de soldados cuentan historias similares. El gigante de Kandahar. 4 metros de altura. Cabello rojo. 6 dedos. Todos dan los mismos detalles. ¿Coincidencia? MRK dijo en su entrevista: el Pentágono oculta este tipo de cosas. Porque si las revelan, la gente entrará en pánico. Si descubren que el enemigo no son los talibanes, sino criaturas prehistóricas, nadie querrá ir a la guerra. Algunos investigadores afirman que el gigante de Kandahar era un Nepilim. Los gigantes mencionados en la Biblia. En aquellos días, y también después, había gigantes en la tierra. De tamaño colosal. Poderosos. Y caníbales. Escondidos en cuevas de las montañas. Durante miles de años. Y la presencia de los soldados allí lo había despertado. Pero el Pentágono lo niega. Dice que es mitología. Pero los testimonios de los soldados son muy consistentes. Y no solo el gigante de Kandahar. Hay otras cosas. Provincia del Man. 2008, las tropas estadounidenses establecieron un puesto de observación. Ope Rock, Observation Point Rock. Era una colina estratégica. Podían ver todo alrededor. Pero los soldados, la primera noche que permanecieron allí, notaron algo. Susurros extraños. ¿En ruso? En los años 80, la Unión Soviética invadió Afganistán. En una guerra que duró 10 años, murieron miles de soldados rusos. Y esa colina fue el escenario de un gran enfrentamiento. Cientos de soldados rusos murieron allí. Sus cuerpos no fueron enterrados adecuadamente. Simplemente, fueron dejados allí. Cuando las tropas estadounidenses estaban estableciendo Ope Rock, encontraron huesos bajo la tierra. Restos de uniformes rusos. Radios antiguas. Pero nadie le dio importancia. Establecieron la base. Y por las noches, los fantasmas comenzaron a llegar. El primer testigo fue el sargento Derek. Estaba de guardia nocturna. Eran las 3. Miraba su cámara térmica. Entonces, vio una silueta. Con forma humana. Pero indefinida.
como si estuviera hecha de humo. Se acercaba. Derek informó por radio. Objetivo acercándose. Noroeste. 200 metros. Pero los otros guardias no veían nada. Solo Derek podía verlo. En la cámara térmica. La silueta se acercó más. 50 metros. 20 metros. Derek levantó su arma. ¡Alto! ¿Quién está ahí? No hubo respuesta. Solo un susurro. En ruso. Pomojite, pomojite. Ayuda, ayuda. Derek se quedó helado. No sabía ruso. Pero escuchó la voz. Entonces, la silueta desapareció. Como si se hubiera convertido en vapor. Derek sufrió un shock. Por la mañana, se lo informó al comandante. El comandante dijo, «Estás cansado. Descansa». Pero Derek no estaba solo. Otros soldados experimentaron cosas similares. Cada noche, se veían siluetas en las cámaras térmicas. Se escuchaban susurros. En ruso. Siempre las mismas palabras. Pomojite. Domoi. A casa, mamá. Mamá. Un soldado le puso el nombre de Resident Russian Ghost, fantasma ruso residente. Porque cada noche patrullaba constantemente la misma ruta. Como si todavía estuviera de servicio. Incluso 30 años después. Los soldados ya se habían acostumbrado. Decían, el fantasma ruso está pasando de nuevo. Pero algunas noches, no era solo un fantasma, se veían muchas siluetas. Decenas. Como si todas las tropas rusas muertas se reunieran. Los psicólogos dijeron alucinación colectiva. Pero los soldados sabían. Esto era real. Y no eran solo fantasmas. Había otras cosas. Provincia de Kunar. 2010. Un operador de drones estaba monitoreando una zona remota. De repente, en la pantalla térmica, vio algo extraño. 3 figuras. Enormes. De 12 pies de altura. Estaban sentadas alrededor de un fuego. Pero no eran humanos. Sus proporciones eran diferentes. El operador hizo zoom. Las figuras parecían estar hablando. Gesticulando. Como si fueran inteligentes. Pero ninguna patrulla había reportado presencia en esa zona. El operador informó. Contacto visual. 3 objetivos. Naturaleza desconocida. Enviaron un equipo. Cuando llegaron al lugar, no había nadie. Solo cenizas de fuego. Pero las cenizas estaban frías. Como si el fuego se hubiera apagado hacía días. Sin embargo, el operador lo había visto solo hace una hora. En la mitología islámica, los jinn son seres creados de fuego sin humo. Pueden cambiar de forma. Pueden hacerse invisibles. Y según las leyendas locales, Afganistán está lleno de ellos. Los soldados estadounidenses comenzaron a reportar encuentros con entidades de humo. Figuras que cambiaban de forma. Ojos rojos brillantes en la oscuridad. Criaturas que aparecían en cámaras térmicas pero eran invisibles a simple vista. Un soldado dijo, vi algo en la cámara térmica. Era humano. Caminaba hacia nosotros. Luego, se transformó. En algo parecido a una pantera. Y desapareció. Otro soldado, escuchamos voces. En un idioma que no reconocimos. Pero sonaba antiguo. Como si viniera de hace 1000 años. Los ancianos afganos advertían, no toquen los templos antiguos. No entren en las cuevas sagradas. Allí viven los jinn. Y si los molestan, los seguirán. Algunos soldados no hicieron caso. Y pagaron el precio. Provincia de Ghazni. 2011. Un equipo de soldados estaba explorando las ruinas de un antiguo templo. Estatuas rotas. Inscripciones en las paredes. Un lugar que claramente había sido sagrado hace siglos. Uno de los soldados, privado de juicio, decidió romper una estatua. Es solo piedra, dijo. Sus compañeros le advirtieron.
Los locales dijeron que no tocáramos nada. Pero él no hizo caso. Rompió la cabeza de la estatua con su rifle. Esa noche, comenzaron los problemas. El soldado que rompió la estatua empezó a escuchar voces. Susurros en su tienda. Cuando encendía la luz, no había nadie. Sentía que alguien lo tocaba. Manos frías en su espalda. Pero cuando miraba, nada. Durante 3 noches, no pudo dormir. Sus compañeros lo escuchaban gritar. «Déjenme en paz. No vuelvo a tocarlo». Finalmente, tuvo un colapso nervioso. Lo enviaron de regreso a casa. Pero incluso en casa, las cosas no mejoraron. Seguía escuchando las voces. Veía sombras. Su familia dijo que había cambiado. Que ya no era el mismo. Como si algo lo estuviera siguiendo. Los psiquiatras lo diagnosticaron con TEP severo. Le dieron medicación. Terapia. Pero nada funcionó. Años después, en una entrevista anónima, dijo, rompí algo que no debía romper. Y ahora, ellos no me dejan ir. El gigante de Kandahar. Los fantasmas de O.P. Rock. Los encuentros con Dream. Todos son incidentes diferentes. Años diferentes. Provincias diferentes. Pero, todos en Afganistán. Y todos tienen puntos en común. Ojos rojos. Humo. Susurros. Entidades invisibles. El Pentágono clasificó todos como secreto. Hizo firmar acuerdos de confidencialidad a los soldados. Pero los testimonios se filtraron. A foros de Reddit. Cientos de testimonios. Todos similares. Todos consistentes. Algunos soldados experimentaron cosas increíbles incluso después de volver a casa. Como si esas entidades los hubieran seguido. Escuchaban sonidos por la noche. Veían sombras en sus casas. Un soldado dijo, me fui de Afganistán. Pero, parece que Afganistán no se fue de mí. Los psiquiatras dijeron, efecto psicológico de la guerra. Pero, ¿pueden estar equivocados tantos testigos? Años diferentes. Lugares diferentes. Pero todos cuentan los mismos detalles. ¿Coincidencia? ¿O realmente hay algo allí? Afganistán. El cementerio de imperios. Cada ejército que entró aquí, enfrentó algo más que balas. Enfrentó la tierra misma. La historia. Los fantasmas del pasado. Los soldados británicos del siglo XIX hablaban de luces fantasmales en las montañas. Los soldados soviéticos de los años 80 reportaban criaturas en las cuevas. Y ahora, los soldados estadounidenses cuentan las mismas historias. Es posible que todas estas generaciones de soldados, separadas por más de un siglo, hayan experimentado el mismo tipo de alucinaciones. ¿O es que en Afganistán realmente hay algo que no entendemos? Algunos investigadores creen que Afganistán es un punto caliente paranormal. Un lugar donde el velo entre nuestro mundo y otro es más delgado. Donde las cosas antiguas aún viven. El Pentágono nunca reconocerá estos incidentes. Porque hacerlo sería admitir que la guerra no es solo contra humanos. Que hay enemigos que no pueden ser derrotados con balas. El gigante de Kandahar. 4 metros de altura. 30 minutos de combate. El Pentágono dice, no hay registro. Fantasmas susurrando en ruso. Siluetas en cámaras térmicas. El Pentágono dice, no hay registro. Tjin de humo con ojos rojos. Encuentros sobrenaturales. El Pentágono dice, no hay registro. Pero decenas de soldados cuentan las mismas historias. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿El Pentágono oculta la realidad? ¿O estas historias son solo el efecto psicológico de la guerra? Tal vez luchar contra los talibanes era fácil. Porque los talibanes eran humanos. Pero, ¿cómo luchas contra entidades de humo con ojos rojos? ¿Qué arma usas contra gigantes prehistóricos? Y lo más importante, ¿cuántos más están esperando en esas montañas malditas de Afganistán? ¿Crees que el Pentágono oculta la verdad? ¿O estas historias son solo el efecto psicológico de la guerra?
Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si te gustan este tipo de misterios militares y eventos paranormales, no olvides suscribirte al canal. Dale al botón de me gusta y activa las notificaciones para no perderte nuestros nuevos vídeos. En nuestro próximo vídeo, otra guerra, otro misterio. Hasta entonces, si algún día vas a Afganistán, si estás de guardia nocturna, y ves una figura de humo, simplemente, corre.